Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. We are on a beautiful Tuesday and we're going to begin reading the versicle. Remember, we are on the series about the Beatitudes and this is gonna be the 7th of the Beatitude. We are on the 7th of the Beatitude. And the Lord said to us in Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." This is according to the New International Version. Okay, let's see. For today, we're going to take a look for this versicle at Bible Hub, and we're going to read another translation to the English for the Bible. Pay attention, because we are going to try to find the difference between the different versions. We are going to focus on in the word, maybe in some words like, for example, blessed and peacemakers and the part of children of God. Pay attention for these three expressions. Okay, the first one is New International Version. We already know about it. And now we go to New Living Translation. Remember, it's a God blesses. It's another form. God blesses. Those, and pay attention for this, because it's not a noun. It's not a noun, it's an action in this case. Who work for peace. Okay, is another point of view about peacemaker. Work for peace. And the second part is similar, for they will be called the children of God. Okay, well, let's go to English Standard. Blessed are the peacemaker is the same, for they shall be called sons of God. And we find another difference in this part. It's not children. Remember, we can use children, for example, to talking about son and daughter, or sons and daughter, children. For example, the parents, mom and dad, can say, they are my children's, instead to say, this is my son and this is my daughter. Well, we have some of God. It's another translation for this part. Vivian is similar. Blessed are the peacemakers, for they will be called some of God. Vivian, it's another similar to this, real standard and literal. King James is a little old-fashioned, and we're going to find similar way for King James and the New. Blessed are the peacemaker, for they be called the children of God. In the New King James, there is a change, and the word children of God, we're going to find sons of God. And here we have New American Standard. One more time is the same, peacemaker, son of God, for New American Standard 1995 and 1997. It's similar. Legacy Standard is blessed are the peacemaker, for they should be called son of God. A little changing using will or maybe using should. But take a look for Amplified Bible. We have blessed, spiritually calm, with life and joy in God's favor. Okay, pay attention, because Amplified Bible has different explanation, different point of view for the word blessed. In this case is spiritually calm with life joy in God's favor. Okay, and pay attention for the peacemakers, because we're going to find another way to explain this or to make this translation. Are the makers and maintainers of peace. Makers and maintainers of peace, for they will be called the Son of God. But here we have an explanation. In this case is express his. In this part, letter H in capital letter means is God. Express his character. And, okay, they will be called the Son of God. Okay, we are going to finish with this. Bueno, vamos a terminar examinando esta parte del Amplified Bible. Dos cosas interesantes.
hemos visto que hay unas versiones, la mayoría de versiones se van por la frase peacemaker, pero ya vimos una que se refería a work for peace, los que trabajan por la paz. En este caso, la Amplified Bible, en la palabra primera que hemos visto, que es para decir benditos, que es la forma en la que se plantean las bienaventuranzas en inglés, nos da una explicación que un blessed es aquella persona que espiritualmente es calmado, dice, y que tiene en su vida gozo en el favor de Dios. Luego nos dice que la característica aquí es makers and maintainers, hacedores y los que mantienen la paz. O sea, no solo es hacer la paz, sino mantener la paz. Y luego en la parte de the sons, para ser hijos de Dios, en ese sentido tendríamos una explicación que nos dice de que serán llamados hijos de Dios porque hacer la paz o procurar mantener la paz es expresar, dice, el carácter de Dios. En otras palabras, estamos hablando de que es uno de los títulos que se le dan a Jesucristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, claro, sus hijos debemos mostrar paz, pero en este sentido hablamos, pues, el hecho de mostrarnos acorde a evitar conflictos, disensiones entre, ya sean nuestros allegados, nuestros familiares. De hecho, en la siguiente sesión vamos a ir a ver un poco más del vocablo de peace propiamente, que nos va a llevar a una cuestión bien interesante y destaco lo siguiente. Estamos aprendiendo de la Bible algunas palabras, ¿verdad? Pero cuando las vamos a buscar a dictionary.com, recuerden que dictionary.com no es un diccionario bíblico. Es un diccionario, digamos, secular, un diccionario que lo han creado, digamos, más en la parte académica, no en la parte de enseñanzas bíblicas. Pero aún así, en esa parte vamos a encontrar que se encuentra, pues, relacionado a Dios, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar muchas referencias. Bueno, that's gonna be all. Let's continue with Cambridge Phrasal Verb. Okay, Uncle McCarthy book. Maybe you remember yesterday we were doing this exercise. We have to finish with a 1-2. And for remember, send up is similar. We are going to say that it's similar to mail or pass. And we have torn up. In this case, we are going to use torn up like arrive something. And we are going to have come across. In this way, we are going to use come across like find. And we have here another one. Okay, ask around for invite home. But here we have maybe one thing, and it is took down or take down. In this case, we're going to use take down in the way to write something. Take down. Sorry. Take down is to write something. For example, in these sentences is I was on the library, I came across, I find an interesting book, I took down the tiller. That tiller is means I write this tiller. And here is it. Here you have it. This is the title for this book. Write. In this case, take down, like write something. I watch something and I write it. Take down. Like to take a note is another way. Maybe you can say take a note or take down is like write. Okay, let's continue with another one. Axaron is going to be like invite home someone, in this case, friends. And we have another one, playing up, was playing up. This is a little difficult to find playing up in this part because it's like when something is it's on and is for example it's music. Hey, playing up the music. Okay, it's like to play the music, just that.
or in this case, we are watching a movie. Hey, play up a movie. Well, and they were, if I have a DVD player, that means the DVD player is playing up. Maybe it can be a little confusing in this part. And we are going to say in this case is not clear. It's not clear in exercise 1-2 what is playing up. And we're going to do it to the last thing. But we have breakdown. We can use break. Remember, we are going to write in the form, in the infinitive form. Infinitive form is what we are going to use, not in the past, not in ing, infinitive form. Okay, in this case here we have breakdown. Okay, try to think in DVD player was playing up and eventually broke down. Breakdown. What is the meaning for breakdown for us? Is going to be not work properly. Maybe you're thinking about stop working. We can use stop working. Yes, it could be, but stop working is gonna be another definition for another phrasal verb. It's better to use stop working for another one. We're going to say breakdown is like to not work properly. Okay, breakdown. In Spanish, it could be to like arruinarse. Se arruinó, breakdown. Okay, and what we have more over here, brought up a problem in this case, brought up a problem. Okay, this is for making a delay for a problem, or maybe when we are going to say this comes from bring up. Bring up is in this case, bring up a problem. Maybe we can say, literalmente es como llevarse un problema, irlo cargando. Estas de las expresiones un poquito raras porque se suelen utilizar mucho con cargar, por ejemplo, a un niño cuando está baby, bring up a baby. Pero cuando se aplican a cosas y esa cosa es un problem, entonces es como andar cargando un problema. Pero eso lo vamos a poner aquí como postpone, como posponerlo, ¿verdad? Postpone. That is going to be like bring up a problem. And here we have sort out. The next is sort out. Este está relacionada, ¿verdad? A enfrentarlo. If I have a problem, I have to sort out. And is deal with. Deal with. Okay, here we have these phrasal verbs. And in number 5, we find mess about. Mess about. It's like to kidding, to facilitate somebody. We are going to say, okay, is like in Spanish, molestándonos, or we can say to, like kidding, como agarrarnos de broma, ¿verdad? O tomarnos el pelo, podríamos decir, es aprovecharse de una situación. For that, we're going to say is to cause inconvenience to somebody, to cause inconvenience. I wish he'd stop messing about us. Well, and we have another one, and is para. Para. For this time, for the expression, pot something up, and in work, we are working and we pot up. Okay, that means stop working. We stop
working. Put up. We are in work and we stop to working. Put up. And we have another one that is call up. Call up. Okay, in this case, call up is gonna be like cancel something. And we have one more, mention. Mention, like mention. Play up. In this case, we're going to use for mention play up. But we can find another definition for play up in Longman. Okay, and here we have a finish exercise 1-2. To match the 12 phrasal verbs from sentences 1 to 5 in exercise 1-1. Okay, now here we go with 1-3. In 1-3, we have to decide which of these sentences contains errors. Okay, we are going to use, for example, we can use that table B for help. Okay, maybe you don't remember, but here we have table. Teacher, disculpe, yo tengo una pregunta. Tell me. ¿Puede subirlo en el ejercicio que estábamos? Okay. En la penúltima frase de para hay la expresión the meaning. El meaning ¿Cómo de podríamos, para. ajá, cómo podríamos hacer para no confundirnos? Que sea una sola o sea diferente las expresiones ahí. Okay. The only way, la única salida es ir a un diccionario de definiciones. Es decir, si nosotros, yo lo que he hecho aquí es ponerles el significado de acuerdo al contexto que está acá y aplicar alguna de las definiciones que están. Pero si nosotros nos vamos a buscar para en Logman, vamos a encontrar muchas aplicaciones. Entonces, esto de las frases verbales, nosotros podemos estudiar, digamos, como las principales, que de hecho vamos a estar estudiando las principales frases verbales, pero la única manera de estar seguros cuáles son los significados o las aplicaciones que las frases verbales van a tener es ir al diccionario de Longman. En Internet posiblemente podamos encontrar algunas de las definiciones, pero no van a estar todas. Entonces, ahí es donde algunas aplicaciones, digamos, se van a quedar cortas, porque hay sitios web que consideran una definición más frecuente. Hay otros sitios web que posiblemente tengan 2 o 3 definiciones. Por ejemplo, veamos las limitantes, ya que salió la question. Si vamos a dictionary.com y acá a dictionary.com le ponemos una phrasal verb, que es una plataforma que ya hemos utilizado y ya la conocemos, pues aquí nos dice, ¿verdad? Solo synonyms. Aquí solo van sinónimos. No nos da una definición. No hay en sí una definición. Si quisiéramos ir a buscar en Internet, este no nos sirve de mucho, porque solo vamos a encontrar definiciones. Ahora, si nosotros quisiésemos buscarlo, por ejemplo, en Google, podríamos venir y poner la frase verbal. Thought of meanings. Y le agregan the phrasal verb. Inmediatamente les va a mandar la más frecuente. Aquí vamos a encontrar algunas plataformas posiblemente oficiales que son, digamos, de casas reconocidas como esta de Oxford, de la Universidad de Oxford o esta de Macmillan. Incluso aparece aquí Cambridge. También aparece el diccionario de Collins. Todos estos, digamos que son de autores o casas que se dan mucho a la publicación, son muy buenos. Entonces, podemos ir a ver uno de ellos. Por ejemplo, si nos vamos aquí al de Macmillan, aquí nos van a aparecer algunas de las definiciones. Nos dice, make someone not one like something, delay doing something, make something happen later,
Arrange to see someone later, stop someone concentrating, switch something up, o let a passenger get up. Todas estas vendrían siendo algunas definiciones para pad up. Ahora, si nos vamos a Longman, vean, acá tenemos 7 en este. Y nos dan ejemplos, ¿verdad? Nos dan ejemplos de la aplicación de las 7 definiciones. Ahora, vamos a ir a buscarlo en el de Longman. Vamos a ir a la letra P. Y vamos a buscar el verbo pad. Ahora, dependiendo del diccionario que se esté utilizando, algunos hacen consideraciones y otros no. Vamos a hacer esa comparativa ahorita entre Macmillan y Longman. Vamos a ver, P-U, P-I, vamos a hacer un poquito. L, P-O, and P-U. Yo recuerdo que tenía un documento donde había sacado ya las páginas por ese diccionario para ir de una sola vez a la letra, pero no lo he encontrado. Cambié del equipo, no. Hay algunos archivos que no los tengo a la mano, pero si lo llego a encontrar se los voy a compartir porque me recuerdo que había sacado un medio como índice para ir de un solo a la página y no perder mucho tiempo con este diccionario. Porque como les decía, el problema es que no, pues como está escaneado, ¿verdad? No está con un index que sería mucho más fácil buscar. Vaya, aquí estamos en pad. Bueno, vamos a buscar la que nos interesa, que es pad up. Put down, put in. Vaya, aquí está, miren. Está pad up y tiene 6 definiciones. Aquí tenemos 6 definiciones. Lo comparamos con este y tenemos 7. Bien. Sin embargo, este de acá no nos da muchos detalles. Por ejemplo, nos da la definición, nos da ejemplos, pero solo nos dice someone or something, or something. Fuera de eso, no tiene más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Longman dice delay doing something until later. Es como retrasar, es como retrasar hacer algo después. Luego dice pat somebody, a pat up somebody. Stop someone for linking another person. Or stop them for being interested in. Here we have another one. To make a light stop working by pressing a switch. De esta definición es de donde sacamos acá que es stop working. ¿Qué significa cuando hacemos una pausa en el trabajo? Es similar, no es lo mismo, ¿verdad? Que un break, porque normalmente en el trabajo decimos vamos a la hora del break, pero ese es el espacio, el time que tenemos pues para ya sea ir a un baño o tomar un refrigerio. Esto no, esto es diferente. Un light stop es una pausa en mi actividad laboral por situaciones no muy cotidianas. Por ejemplo, un put up en working cuando hay un temblor. Bueno, sabemos que hay que seguir los protocolos, entonces todos se levantan y salen. Ese es un put up in working. It's like stop working. Put up working. O si en el ejercicio habla de un meeting. Put up meeting. Put something up. ¿Qué significa? Bueno, la reunión tuvo que detenerse, ¿verdad? Tuvo que hacerse una pausa. Luego vienen otras definiciones, like delay meeting someone. Esta otra que es for British to make it difficult. Y la última dice another British one. Tiene que ver con un bus or taxi driver. Like to stop. Si regresamos acá a Macmillan, aquí vamos a ver que la que acabamos de decir quizás
podría irse con la de delay doing, pero vamos a verlo. Delay doing something because you don't want to do it. Bueno, podría ser más o menos que entre ahí, ¿verdad? Pero esa va más con delay. Change the time or date. It happened. Planning, especially because of problem. Cambiar la fecha, eso es una cosa diferente. Eso le iría más quizás a posponer. Em, pero en la oración que estamos analizando en el libro no es la de posponer, porque hay otra que tiene que ver con posponer, que es la de bring up, que es más como, más que posponer, es como ir cargando algo, ¿verdad? Irlo llevando hacia adelante. Tell someone you cannot see them, no ver a alguien después de un tiempo, prevenir a alguien que esté concentrado, detener a alguien de su pensamiento, switch off, eso tiene que ver con una máquina, stop a car, o sea, en este no está la definición que tiene Logman, que es precisamente con la que va el ejercicio, que aparece en Cambridge. De hecho, en el de Cambridge hay un diccionario. En ese seguramente estará la definición acá para pack up. Entonces, con solo leer, con solo leer una frase verbal o aprenderme un significado, el problema que voy a tener es que si yo solo me aprendo un significado y en un texto o alguien que me esté hablando usa un meaning diferente, me va a quedar bastante complicado. De hecho, este ejercicio se vuelve un poquito complicado en el sentido de que hay algunas cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, si nosotros aquí quitamos el put up y consideramos como his put the meeting up y pensar como, bueno, él ha pospuesto 3 veces la reunión. And now he wants to call it up all together. Y ahora otra vez nos la está cancelando. En este caso, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, quitemos put up de acá y pongámoslo como que put up es postpone y llevemos el bring up para acá y lo ponemos acá. Bueno, bring up ya no tiene nada que ver con stop working. En la oración donde se está usando el bring up como broke up, como pasado, ¿verdad? Esa está apuntando a un problema. Y cuando lo usamos con esa connotación, bring up a problem, es como ir cargando, ir llevando, ir posponiendo un problema. Entonces, ahí es que hay que ir como jugando con esas definiciones, hay que ir viendo cuál es el que aplica. Si se recuerdan ayer, yo tuve que cambiar una, ¿verdad? Y les dije, miren, no, creo que esta no es, va más con esta. Que estábamos con el dilema creo que era la del turn up y el come across, y que las cambié ya después. Eh, ese tema es un poquito complicado, ¿verdad? Ese tema de las frases verbales se vuelve un tanto difícil, digamos, de manejar si no estamos al tanto de los diferentes meanings. Ahora, sí va a haber una clave. Solo regálame un momentito. Permítame un momentito, Lynn. Ok, bien. Entonces, entiendo la pregunta, ¿verdad? Em, y quizás como estamos comenzando, se nos vuelve
como más complicado, ¿verdad? Como, ¿y de dónde lo sacó, teacher? Bueno, hay que ir a los diccionarios. El detalle aquí es que si vamos palabrita por palabrita y definición por definición, no vamos a terminar. Por eso cuando iniciamos con este libro, yo les decía, miren, este libro yo creo que da para unos 6 u 8 meses de estudio, ¿verdad? Cuando menos. Em, Hay algunas de estas expresiones que quizás nos dan ciertas pistas o ciertas claves y tiene que ver mucho con lo que se le aplica. Si se fijan, la definición general dice somebody o dice something. Ya sabemos que la frase verbal se le aplica a somebody o a something, pero dentro de los somethings podemos ir destacando algunos que ya se vuelven pasan de ser frases verbales y se vuelven más expresiones. Por ejemplo, en el caso de bring up a problem es ya más una expresión. Vea que la debemos de ver como ir cargando, ir llevando, ir retrasando un problema o algo que debemos de atender. Bien. También con esta que dice sort out the problem. La clave ahí es que es el something al que se le aplica es un problema. Entonces, al identificando como esas estructuras, de dónde está el verbo, dónde está la particle y cuál es el objeto al que se le va a aplicar, entonces nos podemos recordar qué definición es la que se está aplicando aquí. En este caso, de put the meeting up, bien podríamos irnos en decir, bueno, eso es como detener, ¿verdad? Detener o posponer la reunión. Pero, ¿qué está sucediendo acá? Sucede que hay una definición que tiene que ver con el trabajo, que cuando detenemos el trabajo, en este caso, veamos esa reunión como el trabajo, es una reunión de trabajo, entonces es como, más bien, le apunta a stop working, a dejar de trabajar. Bueno, no sé si con eso habremos solventado la duda, ¿verdad? Pero si no, vamos a seguir practicando y vamos a seguir viendo más, ¿verdad? Y a medida nos vayamos empapando, vamos a ir descubriendo muchas más expresiones. Aprenderse todas las definiciones, digamos, cada una de las frases verbales, considero yo que sería un objetivo pues ideal y diría yo casi que utópico, porque creo que nadie, ni a un nativo hablante, se puede todas las definiciones de las phrasal verbs. Conocen algunas, las de uso más frecuente, y a eso vamos a buscarlo. El detalle es que acá nos mezclan las de uso más frecuente con las que son con un uso muy específico y que dentro de ese uso específico, la única manera de saber qué significan es ir a un diccionario de frases verbales. Y repito lo que dije al principio, el diccionario de Longman que les he compartido es de los más completos. Hoy por hoy sigue siendo de los más completos en términos de frases verbales. Ok, well, we have one more. El siguiente ejercicio dice, decide which of these sentences, hay que decir cuáles están malas. Podemos auxiliarnos, dice, de la tabla de la letra B. Entonces hay que ir como a recordar qué es lo que está en la letra B. En primer lugar, identifiquemos acá. That song you just sang brings back memories. Entonces, ahí ya tendríamos la estructura de esta frase verbal. Tiene que ver con bring, back y memories. Ahí está. Lo que tendríamos que ver es si está bien aplicada. Entonces, como solo es decir si están con errores o no, y regresamos acá y vamos a buscar el bring back. Vemos que tiene la estructura bring back something or bring something back. Y nos dan el ejemplo con las memories. Brings back memories. ¿Ok? Lo que no podemos hacer es aplicárselo a una persona, ¿verdad? Tiene que ser un objeto, una cosa, un something. Entonces diríamos, bueno, en ese caso, the song you just sang, bring back memories of my day at college. Estaría correcta, no tiene problema.
Diríamos que la number one, it's okay. Vamos a ver la number two. Dice, she looked the children after when their mother was in hospital. Ok, dígame ahí dónde está la frase verbal o de qué está compuesta. ¿Cuál es el verbo? Look it after. Look after, correcto. Esa sería la frase verbal. Look after. Y en medio está, tell me, the children. ¿Es un somebody o es un something? Somebody. Somebody. Entonces, si vamos a ver la tabla aquí arriba es look after. Puede ser con something o somebody. Entonces, estaría, digamos, bien aplicada, ¿verdad? Ok. Vamos a ver esa sería la number two. Go to number three. Dice, I promised to ring my brother back. He called early when I was busy. Ok. ¿Cuál será ahí la phrasal verb? Ring somebody. Ring Somebody. somebody back. Ok. Ring. Somebody, yeah, somebody back. Well, digamos que esa es la phrasal verb. Revisemos ahora la tablita. En ese caso es ring somebody back. I'll ring you somebody back. Ok. Estaría también dentro de lo que hemos dicho que está correcto. Se le está aplicando a somebody. Veamos la number four. Dice, we ate out a wonderful dinner last night. ¿Cuál es allí la phrasal verb? Eat out. Ate out. Ok. Y dice, a wonderful dinner last night. Veamos arriba cómo está la de eat out. Ok. Eat out. Dice, que se usa sin objeto. Y dice, no podemos decir a meal. No podemos decir eat out a wonderful dinner. Tendríamos que quitar a wonderful dinner. Solo diríamos we ate out last night. Solamente. No podemos decir qué fue lo que comimos o que estuvimos en un restaurante ni nada de eso. Porque ya el ate o eat out implica eso. Entonces, esta está wrong. Y esto no debería estar. Simplemente decir last night. We ate out last night. Y ya sabemos que comieron afuera. No es necesario decir